agosto y ayer fue lunes bancario. Imaginamos que empezaron ya a llevar a las entidades financieras desde el mismo viernes, quizás hasta antes, no sabemos, estas nuevas especies de billetes de 200 y de 500. El Banco Central dijo que iban a empezar a circular progresivamente hasta, bueno, estar ya disponibles para todos. Esta es una información que hay que analizar en el contexto de una situación de baja inflación, a diferencia de la última vez que se actualizó el cono monetario, cuando había una situación pues de una inflación apremiante. Sin embargo, como han dicho los economistas en múltiples oportunidades, esta situación de baja inflación no implica que el venezolano pueda acceder con facilidad a lo que es la canasta básica y la canasta de servicios por los bajos sueldos y salarios que persisten en el país. Tenemos ya en línea telefónica a Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, Ginette. Gracias por la invitación a tu programa. Sí, quisiéramos saber cómo puede entender el venezolano esta nueva emisión. ¿Simplemente es con motivos de facilidad de pago o cómo ustedes contextualizan este anuncio y esta acción monetaria por parte del Banco Central de Venezuela? Sí, Ginette, yo creo que es importante el contexto que dabas un poco en la introducción, ¿no? Estás en un ambiente en los últimos meses y digamos, ya acumulado en los últimos años de una moderación de la inflación desde los niveles, digamos, más agudos que tuvimos de la hiperinflación entre el 2018 y el 2019. Sí. Has tenido esta fase, digamos, de estabilización un poco en precios. Hay mucha gente que probablemente oiga esto y diga, pero no lo entiendo, porque hablamos de estabilización de precios si todo está muy costoso y la canasta básica se sigue haciendo muy cara. Creo que Asdrúbal incluso hablaba contigo la semana pasada al respecto. Pero bueno, hay una brecha importante, es verdad, entre los salarios hoy y cómo están los costos de la canasta básica, pero la canasta básica, bien sea de alimentos o de bienes y servicios, han mostrado una desaceleración en la forma en la que aumentan los precios, ¿no? Obviamente que esto, bueno, son comportamientos y la economía es dinámica. No podemos decir que el pasado es el mejor predictor del futuro porque la correlación, dice en estadística, o sea, la relación entre dos variables, y en ese sentido que los precios hoy no aceleren de forma tan importante, no quiere decir que en el futuro eso vaya a ocurrir, pero sí es cierto que en buena medida pues has visto una desaceleración consistente en cómo se aumentaban los precios, y eso hace que puedas planificar hoy de repente la emisión de dos nuevos billetes, igual su valor, digamos, $6 al cambio oficial, y en $13 o casi $14 el de 500 bolívares, perdón, al cambio oficial, te hace que el poder de compra de ellos no sea demasiado amplio, pero, y de hecho si lo comparamos con la emisión de billetes en otro momento, es muy por debajo de cuando se hicieron los lanzamientos del bolívar fuerte, incluso el bolívar soberano, pero busca justamente rescatar el uso del efectivo en una economía que también está usando más bolívares de nuevo. En los últimos 2 años ha habido una recuperación del uso transaccional del bolívar, y el efectivo no ha ganado tanto espacio en eso, ¿no? Sobre todo se paga en punto de venta, que concentra más de 7 cada 10 transacciones, y el efectivo apenas concentra 4 de cada 100 transacciones, o sea, un poco más de 4%. Pago móvil, transferencias, las transacciones electrónicas han tomado un protagonismo en los métodos de pago en Venezuela y casi que el efectivo en bolívares se ha quedado como para lo mínimo, pero sigue siendo demandado para ciertos servicios. Absolutamente, y es lo que tú decías, puntos de venta, transferencias, pago móvil, que se ha hecho muy popular, e incluso Biopago, que es un mecanismo de pago del Banco de Venezuela, tiene mucho más peso o tiene más peso pues que el efectivo. Entonces, y eso complica de alguna manera la transaccionalidad en operaciones sencillas como digamos los transportes públicos, los transportes digamos para trasladarte intraurbanamente o interurbanamente. Sí. Pues si no tienes efectivo, es difícil a veces dar los vueltos, y eso, bueno, se ha popularizado mucho el uso de pago móvil. La realidad es que una de las cosas que se han estudiado en los últimos años es que la falta de efectivo ha llevado a una bancarización efectiva del país mucho más alta que incluso en otros países de la región, lo cual es digamos, una ganancia positiva. ¿La bancarización en cuánto está actualmente? Más del 90%, lo cual te hace estar en promedio unos 10 puntos por encima incluso de los promedios regionales. Y eso creo que es una ganancia de esas, digamos, efectos positivos que ha tenido
la ausencia de efectivo y también el avance o en su momento, pues el incremento de la hiperinflación, ¿no? ¿Por qué crees que algunas personas, cuando se dio esta información el viernes en la tarde, como nos tiene acostumbrado el Banco Central cuando da los anuncios, que son los viernes en la tarde, muchas personas dijeron, oye, esto es un anuncio que nos indica que la inflación va a subir o que los Bueno, precios van a subir? La gente comentaba eso espontáneamente en las redes sociales. sí, ahí yo creo que estamos marcados por lo que El pasado, esa en la variable. rama, en la rama en la psicología se habla del estrés postraumático, ¿no? Que es también traer esas experiencias o esas vivencias pasadas justamente de las actualizaciones de los conos monetarios, de las reconversiones que terminaban quedando, digamos, eliminaciones de cero que luego se iban agregando de nuevo. Yo creo que el momento es un poco distinto, al menos en este tema inflacionario y cambiario, Ujú. ha habido un poco más de estabilidad. Insisto, no quiero o es difícil garantizar que en el futuro se va a mantener así, pero definitivamente pasar de una inflación que, según los datos del Banco Central, estaba en 180%, 180.000%, a mediados de 2019, a una que hoy empieza a estabilizar, si tenemos una visión de que puede cerrar cercana al 40%, bueno, hay dos mundos, ¿no?, de distancia, y por eso es que hubiera cierta planificación en mantener este efectivo. Obviamente que uno sabe que el efectivo con esto no va a dar para hacer compras masivas. En el mundo ya la tendencia, además del uso del efectivo, aunque se hace en mayor medida que acá, ha venido descendiendo. Se habla cada vez más de monedas digitales, de acceso sí, unas formas de no emisión de billetes, sino más bien a la utilización de las principales monedas del mundo en canales digitales, que es distinto a las criptomonedas. este pero efectivamente puedes pasar a tener un mayor uso del efectivo. Yo no creo que esto vaya, digamos, Ujú. no está asociado a lo que la gente muchas veces piensa, que la impresión de billetes nos lleva a inflación. Eso no necesariamente Es tiene que así. ver con billetes en físico. Hay que decir hoy, para hacernos una idea, Ginette, Ujú. que en la región probablemente, o sea, con una muestra de países más o menos representativa, tienes 10% de la liquidez monetaria está en billetes en efectivo. En el caso de Venezuela está en poco más de 3% apenas. Entonces, obviamente, con esta brecha que tiene, con las dificultades que tiene muchas veces para dar los cambios en muchos lugares, el uso de los bolívares en Claro, efectivo se puede ayuda. volver una ventaja transaccional. Y hay que entender que lo transaccional, que suele ser además una de las atribuciones principales de los bancos centrales en la región, que es facilitar sistemas de pago que sean eficientes, bueno, es muy importante también para generar dinámicas de consumo que puedan tener cierto dinamismo, ¿no? Venimos también de años que incluso se registró escasez de efectivo. Y ahorita recién, en estos últimos un año y medio, vamos a decir, 30 meses, se ha tratado de recuperar también el uso de los cajeros automáticos, que ya lo veíamos como algo de la antigüedad. Algunos bancos, entidades financieras han remozado esas máquinas, pero el uso, ¿ustedes tienen alguna cifra sobre el uso actual de esos cajeros automáticos? Oye, la verdad, no, Ginette, sí entendemos que justamente el acceso a un cono monetario que hoy ha tenido o ha coincidido con una estabilidad, al menos en precios e inflación más marcada, ha facilitado la- la- los mecanismos de uso de efectivo, pero seguía siendo o seguía muy limitado justamente por el bajo poder de compra del billete más alto, Ujú. que bueno, era apenas un poco más de $3, ¿no? Y vamos a ver qué tal funciona con estas nuevas denominaciones que, bueno, te dan acceso a eso, unos Ojalá que $14. permitan para facilitar esto. Lo que pasa es que donde la gente obtiene el efectivo tiene que ir al banco, cosa que se había evitado en los últimos tiempos. Y los mismos bancos habían propuesto el hecho de dejar de ir al banco porque todo puede hacerse electrónico. También con ese motivo se cerraron bastantes agencias a nivel nacional. Y entonces hay que volver es al cajero. Sí, ojo, aunque también, y es una de las tendencias mundiales, como mencionaba antes, este tema de las monedas digitales. Acá Ujú. estamos entre esos 130, 140 países que ya han evaluado esta opción. El Bolívar hoy se conoce como Bolívar Digital, justamente con la intención de montarse en tendencias globales que están hacia los bancos centrales, que son, bueno, más transaccionalidad digital, el uso de el Bolívar, digamos, a través de plataformas como Pago Móvil incluso, empieza a darte estas facilidades transaccionales que no necesariamente implican tener efectivo, pero hay muchas cosas y lo sabemos además,
quienes recorremos, nos toca ir a veces a visitas en el interior del país, que la transaccionalidad a través de mecanismos, digamos, de conecto, que tienen que tener internet o acceso a navegación web, se complican y es una de las trabas todavía que hay, y uno de los problemas estructurales que tiene el país, trabajar en una red de telecomunicaciones que ha venido mejorando, pero que todavía a veces en zonas pues es problemático hacer pago móvil o hacer, digamos, intermedias o cambios pues de vueltos a través de pago móvil justamente por los temas de señal, ¿no? Así es. Y cuando hablas de criptomonedas, monedas digitales, en estos días en mi programa de 2 más 2 en 90.3, hablábamos en una sección acerca de unas tarjetas que ya se están utilizando en el mundo, que, bueno, tú colocas en esas tarjetas como si fueran prepagadas, pero con criptomonedas o monedas digitales y después las usas en los puntos de venta como dinero fiduciario. Sí, efectivamente, y yo diferencio en este caso, por cierto, las monedas digitales de las cripto, Ajá, porque ¿cómo es la mucha gente, diferencia? Vamos, diferencia. bueno, mucha gente podría preocuparse y decir, pero ¿cómo voy a tener yo mi dinero puesto completamente en algo digital que puede ser tan volátil como las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin o el Ethereum o cualquiera de las Ujú. más conocidas? Bueno, las monedas digitales se diferencian porque sí son emitidas por los bancos centrales, tienen el respaldo, mantienen el mismo valor que las monedas físicas del euro, del dólar, o sea, o es el proyecto pues que se está construyendo, que se está debatiendo además justamente para facilitar una economía en la que cada vez el uso del efectivo mundialmente tiende a ser menor, y son respaldadas por bancos centrales que, a diferencia de las cripto que están en mercados mucho más especulativos, pues no son manejadas y llevadas por ningún banco central. Realmente, bueno, hay los defensores de los criptoactivos que van a decir que justamente ese es el principal atractivo, pero bueno, para la gente quizás con menos interés o más adversa al riesgo y que lo que quiere es poder manejar hacer uso transaccional de las monedas y poder también ahorrar en alguna moneda, pues seguramente que sean apoyadas por un banco central y tengan mayor estabilidad, como muestran las principales monedas del euro, el dólar. Más bien un atractivo, ¿no?, de este tipo de funciones de la moneda digital. Sí, es interesante esa diferenciación que haces entre monedas digitales y criptomonedas. Ahora, cuando volvemos a lo que señalabas inicialmente, que a pesar de que la inflación presenta pues un número que no había sido así posible en muchos años anteriores, sigue teniendo el venezolano o nosotros dificultad en poder acceder a esta canasta básica, la canasta de servicios en general. Y la pregunta es, porque también tú señalaste allí, que el precio de estas canastas no había crecido significativamente. Es decir, que lo que ha decrecido es el valor adquisitivo, el poder de compra del salario del trabajador, que según ha dicho el mismo Asdrúbal Oliveros, es uno de los principales problemas de nuestra economía. ¿Qué alternativas tú ves como economista que podría tomar un funcionario, una persona que esté a cargo de las finanzas públicas, para tratar las condiciones actuales que tiene el país, económicas, sociales, etcétera, para mejorar un poco el poder adquisitivo del trabajador? Sí, yo creo, Ginette, interesante el punto, y bueno, justamente para ponerlo en perspectiva a los que no oyeron de repente a Asdrúbal la Sí. semana pasada, hoy tienes una canasta básica de bienes y servicios que está más o menos en $1.200 para el hogar. Eso son casi 5 veces lo que nosotros calculamos como un ingreso promedio del país, que son unos $250, ¿no? E igual, la canasta solamente alimentaria está en alrededor de unos $600, y eso es más de dos veces y media ese ingreso promedio de $250. Ahí Ujú. tienes una brecha, es un problema. Obviamente que uno no piensa que un hogar depende de un solo ingreso duro, pero si te vas por métricas internacionales deberían ser más o menos 1.6 veces ese ingreso Ujú. promedio, ¿no?, que está en un hogar. Entonces la brecha está ahí, es clara, ¿no? Que para mí, incentivar de repente con bonificaciones públicas o a través de mecanismos de transferencias directas a los hogares no es un mecanismo hoy tan eficiente para reducir esa brecha. Es decir, pensar que el gobierno, el Estado, puede hacer un gasto público capaz de cerrar esta brecha entre sueldos y canasta básica no es una política muy sostenible y financieramente imposible realmente hoy
con la dinámica del Estado venezolano. Entonces tienes que irte a los fundamentals, a lo clave o lo teórico incluso cuando estudias economía, que es, bueno, tienes que empezar a mejorar productividad, tienes que empezar a generar condiciones para que hagas una economía más próspera, más productiva, que pueda pagar mejores sueldos, porque las empresas estén realmente aprovechando a cada trabajador de una forma más eficiente y eso haga que genere más rentabilidad y más rentabilidad se va a traducir también en mejores sueldos, ¿no? Pero Exacto. es mucho más estructural y tienes que pasar... Y más tiempo. Claro, y tienes que pasar por mejorar esas condiciones estructurales de la economía que son, bueno, las restricciones de oferta grandísimas que tenemos, como decimos los economistas, que es las fallas de servicios públicos. Una economía más productiva en términos de electricidad, servicios de agua, telecomunicaciones o acceso a navegación de Internet, incluso manejo o digamos, movilidad interna en el país con acceso a gasolina, distribución de estos bienes que son básicos también esenciales para movilizarse. Bueno, todas estas son condiciones, Ginette, que están ahí en el medio de la discusión pública, porque sin eso es muy difícil avanzar una economía más próspera y productiva, ¿no? En la que las empresas y sector público puedan empezar a pagar sueldos más acordes con la canasta básica de bienes y servicios, e incluso eso puede ayudar a que los costos de la canasta básica de bienes y servicios disminuyan, porque también se va a convertir en una economía, en teoría, más competitiva y capaz de producir alimentos y bienes a menor costo, ¿no? Así es. La semana pasada, con la industria, al presentar los resultados del segundo trimestre de 2024, señalaban que el promedio de ingreso de un trabajador en el sector industrial eran $211. Pero bueno, lo que estamos viendo, si es una familia, como siempre se cuenta, de 5 personas y al menos 2 trabajan, tampoco daría ni siquiera para esa canasta básica. Sabemos que la gente tiene 2, 3, 4 trabajos, todos hacemos esfuerzos, pero muchas veces se llega con dificultad y como también se comentaba la semana pasada, no solamente se come, también hay que hacer otras actividades personales de salud, de entretenimiento, etcétera, ¿no? Y allí ya se va otra cantidad importante. Es así, exactamente. Conversamos, recordamos con Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica y profesor en la UCAP, hablando de esta incorporación, amigos, pero que no puede verse de manera aislada, de estos 2 billetes nuevos en la economía nacional, el billete de 200 y el billete de 500. ¿Por casualidad lo han visto ustedes? No, todavía, ¿o sí? No, todavía no. O sea, bueno, más allá De los prospectos que mostraron, sí. sí, prospectos que mostraron en la página web, todavía no hemos tenido acceso a los nuevos billetes. Entiendo que la Ahora, circulación de estas cosas suele ser más o menos rápida, probablemente en cuestión de unos días empecemos a verlo de forma más masiva. así es. Eso coincide, Ginette, generalmente con repuntes fuertes de ese peso que tiene el efectivo sobre la liquidez en bolívares, ¿no? En la economía. Probablemente la estemos viendo llegar del 3, un poco más, casi 4% que llega hoy, duplicarse rápidamente a un 8 o 10%. Ahí, ¿qué es lo que marca la capacidad? Del de que uso de se efectivo, mantenga? 8 y 10%, No, bueno, ¿no? el uso de efectivo probablemente también tenga un repunte, pero me refiero a cuánto pesa Ah, los bolívares en efectivo sobre toda la liquidez del sistema, ¿no? En bolívares. Y eso, la forma en la que eso se pueda mantener, y tanto eso como el uso del efectivo, que también está en un 4,4% según el último estudio que nosotros hicimos de transacciones, eso se va a poder mantener en la medida que haya realmente esa estabilidad cambiaria que haga que mantenga el poder de compra esos billetes, ¿no? ahora sí, no parece estar en los planes próximos del Banco Central la emisión de monedas. Eso como que sí quedó en el pasado, ¿no? En economías como las de Estados Unidos y en Europa se usan muchísimo todavía las monedas. Sí, ahí, bueno, quizás los costos asociados incluso a los materiales Sí, del uso de monedas estaba generando incluso mercados que no iban nada en pro del aprovechamiento de las monedas en uso transaccional. Además, bueno, ya los montos en los que quedan monedas, si el mayor billete está en unos $14, pues el poco valor práctico que tiene, ¿no? Poder de compra que podría tener una moneda hace que sea más atractivo, y era uno de los problemas, los materiales que están en la fabricación de la moneda, que en su propio uso, ¿no? Entonces ahí se generaba una distorsión, no tenía mucho sentido ahora mismo profundizar en ello. exacto. Las monedas quedaron, bueno, por ahora no sabemos el estado actual de la Casa de la Moneda para el recuerdo. Había gente que las guardaba incluso hasta para canjearlas por Sí, sí, allí. efectivamente, por ahí muchos con hobbies que Sí, coleccionaban de acá, que era además
muy rico en monedas porque hemos tenido varios conos monetarios en los últimos años, varias denominaciones del bolívar, del fuerte, el soberano, el digital, pero su uso transaccional pues ha disminuido mucho y más bien, como te digo, se creaban otros mercados que distorsionaban el uso de las monedas, ¿no? ¿Cuál es el último estudio que ustedes han hecho del uso de dólares y de otras divisas en la economía venezolana? Por ejemplo, se ha hablado y he conversado con algunos economistas del eje de los Andes, sobre todo de Táchira, la frontera, y hasta dijeron que ha bajado el uso del peso porque los bancos están dando algunos créditos pequeños a las empresas, pero créditos al fin, es necesario tener bolívares en las entidades financieras en vez de pesos, ¿no? Que se utiliza mucho a nivel de la frontera con Colombia. Mira, nosotros tenemos el último estudio de dolarización. Efectivamente, el uso de los dólares hoy está por debajo, un poco por debajo de el 50% de las transacciones, más cerca del 45%. Eso se hizo ya en el primer trimestre del año. Próximamente vamos a estar haciendo el segundo estudio al que tendrán acceso nuestros clientes y digamos, gente asociada con Analítica, y seguramente lo comentará Asdrúbal en este espacio o alguien del equipo de Econalítica. Pero ahí fundamentalmente el uso del efectivo, ¿no? Que acompaña a la dolarización transaccional que por años ha tenido el país. Eso representa el efectivo casi 80% de ese 45% de las transacciones en dólares. Digamos, el mayor uso del bolívar en el último tiempo, asociado a, creo en parte a una estabilidad cambiaria relativa que hemos tenido en el último tiempo, y al mayor uso, también la imposición de algunos elementos regulatorios como el IGTF, pues que condicionó el uso del dólar. En la zona andina y particularmente en el estado Táchira, es donde sigues teniendo mucho uso también de la moneda colombiana, el peso colombiano. Y son otros mecanismos que en la teoría económica también se conocen como dolarización, porque recuerda, la dolarización es la opción de otra moneda distinta a la de tu país, no es que en vez de dolarización hay especificación, es la misma dolarización actuando, no es la sustitución de una moneda externa por la moneda local, siempre que trabajes en pro de generar confianza en la moneda, porque hoy el bolívar lamentablemente es un mecanismo o una herramienta transaccional y no generadora. No, y lamentablemente ahorita, y disculpa Jesús que nos queda poquito, 2 minutos, lamentablemente ahorita con la brecha que hay entre el bolívar del Banco Central, tasa oficial, y esta brecha del paralelo, que nosotros por supuesto, obviamente, seguimos las regulaciones a nivel de lo que son nuestras entrevistas, porque particularmente a mí me molesta cuando algo se cobra en paralelo, pero es una realidad del mercado por el tema de la reposición, de que la gente alega, pero esa brecha está muy alta, muy grande actualmente. Absolutamente, y es uno de los principales problemas financieros que tienen hoy los negocios, ¿no? Cubrirse entre una brecha y otra, sobre todo cuando te toca comprar algún producto de importación y quizás, la liquidación en mesas de cambio se retrasa un poco, ¿no? Pero volviendo, para cerrar un poco ese último punto, en la medida en la que tú generes confianza, al menos en alguna estabilidad monetaria en la inflación, y puede haber uso transaccional del bolívar, es probable que el bolívar pues siga manteniendo ese uso destacado un poco por encima del dólar, ¿no? Más o menos nosotros estimamos eso, 55-60% hoy de las transacciones completas en la economía. Pero un paso más allá, y el que es mucho más difícil de construir a punta de regulaciones y limitaciones del uso del dólar, es generar confianza en que la gente ahorre en la moneda local, y eso es un desafío de larga data de la política económica de Venezuela, ¿no? Estamos, digamos, desde los 80 quizás con ese problema, en los últimos años agudizado, que la gente no ahorra, no ve el bolívar como una reserva de valor. Reserva de valor, que es una de las funciones principales de las monedas. Así es. Bueno, excelente. Muchas gracias, Jesús, por ese repaso que nos has hecho por este tema tan importante que, como vemos, está imbrincado, relacionado con otras áreas de nuestra economía que nos hace entender el contexto en general. Muchísimas gracias. Feliz día. Saludos al equipo. Era Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. 7:35. Vamos a la pausa musical. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos.
melodías de siempre. Sonidos en primera fila.